Saludos a todos. La vida privada de Caner Firdoruk, quien interpretó al personaje de Volkan en la serie de televisión Loyalty, comenzó a ser una cuestión de curiosidad. Caner Firdoruk, el Volkan de infiel. El corazón de una persona no late por una sola persona. Estar casado no impide enamorarse. Amo a los dos al mismo tiempo, pero de manera diferente, desde otro lugar. Se pueden amar dos hijos al mismo tiempo en la misma medida. ¿Por qué no amar a dos mujeres? Su salida se convirtió en tema de discusión en las redes sociales. Los usuarios de las redes sociales comenzaron a investigar la vida privada de Caner Firdoruk y si tiene novia. La historia de amor de Caner Firdoruk y Volkan, que comenzó hace 5 años en el plató de la serie de televisión Amsifpliji, ha llegado a su fin. La pareja, que vivió junta durante mucho tiempo, también separó las casas. Caner Firdoruk y Volkan, los famosos actores que se conocieron, y comenzaron a enamorarse en la serie de televisión Amsifpliji, que comenzó a transmitirse en Canal D en 2009, se separaron. La pareja ha terminado por completo su relación, con la que han estado en una reconciliación resentida en el último periodo. Los dos también separaron sus hogares. Firdoruk, a la cuestión de la separación, sí, es cierto que rompimos. También separamos las casas, respondió. La actriz pasó a primer plano con los rumores de que estaba enamorada de su pareja Gökçe Bader en la serie de televisión Entre Nosotros, pero los dos negaron la afirmación. Caner Firdoruk y Volkan actuaron juntos en la obra de teatro Panda Story después de la serie de televisión Amsifpliji. Caner Firdoruk y Farah Zeynep Abdullah, quienes se hicieron cercanos y comenzaron a enamorarse en el set del Magnificent Century Cosm, aparecieron ante la prensa y anunciaron que estaban juntos. La actriz Caner Firdoruk y su colega Farah Zeynep Abdullah comenzaron a enamorarse hace 4 meses. El dúo terminó su relación poco después de dejar la serie que jugaban juntos. Caner Firdoruk y Farah Zeynep Abdullah también eliminaron el video lleno de amor, y las poses sinceras que hicieron juntos en las redes sociales, según la noticia del programa Healing No Stay. Después de la separación, el dúo se dejó sin seguir en las redes sociales. Caner Firdoruk comenzó a salir con su colega Selin Sekerfi en abril de 2018. Firdoruk y Sekerfi, quienes participaron en todo tipo de eventos y organizaciones de la mano, terminaron su relación en septiembre de 2019. Esta decisión de separación molestó mucho a los amantes del dúo. Se hizo un reclamo flash como el motivo de la separación del dúo. Se afirmó que Selin Sekerfi, que estaba harta de los celos de Caner Firdoruk, puso fin a la relación. El círculo cercano de Selin Sekerfi, que decía "no quiero volver a ver a Caner", estaba entre la información recibida en ese momento. Caner Firdoruk nació el 17 de abril de 1980 en Adana. Se graduó de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Çukurova en 2004. La actriz Caner Firdoruk, cuya serie de televisión protagonizó gran atención en el exterior, fue la invitada de la transmisión en vivo del programa Corta por Lozano transmitido en Argentina. ¿Esperabas que tu serie de transmisión hiciera tanto ruido? A la pregunta de "la vida se detiene cuando tu serie de televisión se transmite en Argentina", dijo Firdoruk, "no pensé que habría tanto interés, pero recibimos mensajes increíbles". ¿Te gustaría venir a Argentina? A la pregunta, el jugador dijo, "no he venido antes, pero quiero hacerlo. Sigo a Argentina sobre todo en el fútbol. Argentina es uno de los países que me parecen auténticos. Definitivamente quiero venir después de la pandemia". El actor, que tiene una gran base de seguidores en España y ha sido comparado con George Clooney, concedió una entrevista al diario español El Español hace unos meses. Firdoruk, quien fue comparado con George Clooney en España, y le preguntó qué pensaba sobre este tema, dijo, "George Clooney es un jugador muy importante al que amo mucho. Es una buena sensación ser comparado con él, por supuesto". Caner Firdoruk, que anteriormente actuó en series de televisión como Woman, Cemeri, Amsifpliji, ahora está dando vida al personaje de Volkan Arlan en la serie Loyalty. Caner Firdoruk en una entrevista con una revista. "Una persona que engaña a su esposa no puede tener razón. Hay muchos hombres como Volkan. Parece un buen esposo y padre. Pero cree que puede amar a 2 personas. Es comprensible enamorarse de otra persona cuando estás con uno. Pero si él va a perseguir este amor, tiene que terminar la otra relación". ¿Crees que el personaje de Volkan tiene razón? A tu pregunta. Una persona que engaña a su esposa, y daña a su familia y a la gente no puede tener razón, dijo. Te habla en muchas partes del mundo. ¿Cómo lo afectaste? A tu pregunta. Interpretar a una persona tan débil por primera vez en televisión creó un efecto inverso en la audiencia. Hay muchos hombres como Volkan. Vienen comentarios interesantes. Me río de algunos de ellos. Me gusta que el personaje que interpreto crea conciencia, dijo. ¿Qué opinas de Volkan? A tu pregunta. A primera vista,
Es un muy buen padre, esposa y amigo, un buen hombre que ama su trabajo. Pero tiene una vida secreta. Ella cree que puede amar a dos personas, dice, los amo a ambos de manera diferente. Este es el lugar que perturba a la audiencia. Es comprensible enamorarse de otra persona cuando estás con alguien. Pero si va a seguir este amor, debe poner fin a la otra unión. Quería descifrar este tipo de hombres que parecen estar bien en la vida con el papel. Creo que cumplió su propósito. Eres un hombre que dice, adoro a mi mujer. El valor que se le da a la mujer en nuestro país es evidente: acoso, violación, violencia, intromisión en tu ropa. ¿Cómo te hace sentir este cuadro? A la pregunta. Estos son los esfuerzos de personas que no han podido cerrar sus propios déficits. Eso no es masculino. Junto con la capital, se ha establecido un sistema basado en la dominación y la mente masculinas. El hombre siempre mantuvo a la mujer en un segundo plano usando su fuerza física y trató de oprimirla. Hermano, ¿no podemos ver eso? Necesitamos la mente de la mujer. Este sistema, este punto de vista traerá el fin de la humanidad. Esta violencia debe cesar de inmediato, dijo. Como dijiste, la mayoría de nosotros somos prisioneros de nuestros teléfonos inteligentes. Hemos desarrollado un lenguaje llamado icónico. ¿También contrajo esta enfermedad? A tu pregunta. Tienes razón, icónico se ha convertido en el nuevo idioma. La gente solía leerse poesía entre sí, ahora puedes ser ridiculizado cuando le lees poesía a alguien. Hemos perdido la poesía de la vida, así como la poesía ya no se lee ni se publica. Para mí es aún más valioso ir a tomar una taza de té que contactar a la gente por teléfono. Creo que algunos sentimientos no deben perderse. Me encanta charlar con los comerciantes de mi barrio. Tengo 35 años, pero seguir acariciando la cara de mi madre que me acaricia el cabello se siente como una terapia para mí. Cuando me siento infeliz, almaceno energía mirando a los ojos de un niño o acariciando a un perro. La felicidad se esconde en momentos tan pequeños. No perdamos estos momentos. Respondido.